Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 2. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece. Todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 2. Aventurarse. ¿Así que no te convertiste en capitán hasta que ya eras un hombre adulto?, preguntó Naeris con los ojos encendidos de curiosidad. Viajaban por un camino desierto, Naeris a caballo y Steve trotando con soltura a su lado. Punta Afilada se encontraba una semana y media atrás, al igual que la última debilidad persistente de Steve. La pesca mientras seguían la costa los había mantenido alimentados, al igual que la abundancia de un jabalí que tuvo la mala suerte de cruzarse en su camino. Era un niño enfermizo, siempre enfermo de alguna cosa, dijo Steve. Su viaje había visto crecer su conocimiento de Poniente a pasos agigantados. Creo que sorprendía a mis médicos cada vez que cumplía años. Ya no eres un niño enfermizo, dijo Naeris, mirándolo fijamente mientras seguía el paso del caballo. No, dijo Steve, mientras recuerdos de toda una vida cruzaban por su mente. Conocí a un hombre, dirías que era un maestre, que vio algo en mí. Me ayudó a convertirme en lo que soy hoy. El Capitán de América, dijo Naeris. ¿Aún te sirve este maestre? Steve guardó silencio durante varios pasos largos. Lo mataron por lo que sabía, poco después de ayudarme. Lo siento, dijo Naeris, encorvándose ligeramente. Es una vieja herida, cicatrizada hace mucho tiempo, dijo Steve. Y sé que me he convertido en todo lo que él esperaba y más. Naeris empezó a preguntar algo, solo para cambiar visiblemente de opinión. ¿Qué harás cuando atrapemos a los hombres con tu escudo?, preguntó en su lugar. Supongamos que se lo pido amablemente, dijo Steve. ¿Y si no me lo entregan? Lo pediré con menos amabilidad, dijo Steve, bromeando. Naeris rió y continuaron por el camino, mientras el tiempo pasaba en un silencio tranquilo. Finalmente, ella volvió a hablar. ¿Y si no los atrapamos antes de que se lo den al rey? Una ligera mueca cruzó el rostro de Steve. Supongamos que se lo pido amablemente. Naeris recordó la forma en que el hombre a su lado había pateado a un hombre con armadura a través de un patio, y tembló a pesar del sol. Solo tendrían que encontrar su escudo antes de que llegara a desembarco del rey. Ella tocó los flancos del caballo con sus talones ligeramente y él comenzó un trote suave, Steve manteniendo el ritmo fácilmente, tal como lo había hecho todos los días hasta ahora. No, nada bueno saldría de un hombre como Steve Rogers conociendo a un hombre como Aerys Targaryen. 2 días después los vio avanzando a buen ritmo por la orilla del Wendwater, discutiendo su camino a seguir. Tenemos 2 opciones, le dijo Naeris a Steve. Podemos tomar el camino principal y atravesar el fuerte Wendwater para cruzar por el puente Wendwater. Es el mejor de los caminos si está mejor protegido, pero existe la posibilidad de que mi primo haya enviado un mensaje a los capitanes cercanos sobre lo que hicimos. Lo que hice, le recordó Steve. Me fui contigo y huí de un matrimonio. Soy igual de culpable ante sus ojos, dijo Naeris. La otra opción es tomar un puente más pequeño antes del castillo. No nos enfrentaremos a los hombres del capitán, pero oí rumores de que la Hermandad del Bosque Real ataca a nobles y comerciantes fuera del camino principal. ¿Cuál es más rápido?, preguntó Steve. Poca diferencia, dijo Naeris. El camino más largo sobre el puente de Wendwater está en mejores condiciones, así que tomaremos el camino lateral, dijo Steve. No quiero tener que abrirme paso a través de personas que solo hacen su trabajo. Sí, pensó Naeris, porque esa era la mayor preocupación. En voz alta, dijo. Entonces no estamos lejos del puente. Deberíamos poder cruzarlo hoy. Steve asintió. ¿Qué camino crees que habrían tomado los hombres de Baremon? Es difícil decirlo, dijo Naeris. Si se supiera lo que llevaban, el capitán Wendwater podría considerar tomar el escudo y presentárselo al rey en persona. Mi primo no es poderoso y no se lleva bien con sus vecinos. Pero si no arriesgan a Wendwater, arriesgan a la hermandad. ¿Quién es esta hermandad de Kingswood?, preguntó Steve. ¿Son soldados de un reino rival? Naeris resopló. Para nada. Son forajidos y bandidos. Pero no se aprovechan de la gente común, solo de nobles y comerciantes ricos, y piden rescate si pueden. Entonces son como Robin Hood, dijo Steve. Ante la mirada confundida de Naeris, explicó. Roban a los ricos, dan a los pobres. No lo creo. No he oído rumores de nada parecido, dijo Naeris. Sobre todo odian a los nobles.
Su líder, Simon Toyne, solía ser uno, pero su casa se peleó con el rey demasiadas veces. No puedo decir que tenga buena opinión de los nobles gobernando la tierra, dijo Steve. En mi casa, los líderes trabajan para el pueblo. Una nación bajo Dios, indivisible, con justicia y libertad para todos. Naeris lo miró con extrañeza, pero su rostro se iluminó al comprender. A veces tu tierra suena a paraíso, tiene sus problemas, dijo Steve. Pero uno de nuestros líderes lo dijo mejor. Mi país, con razón o sin ella. Si lo correcto, que siga siendo correcto. Y si lo incorrecto, que se corrija. Solo lo haces sonar cada vez más como un paraíso, dijo Naeris con una risa. La mirada de Steve se volvió distante, símbolos rojos y negros, robots, una silla y una titánica figura púrpura cruzando su mente. Hemos estado a punto de perderlo todo muchas veces. ¿Estará a salvo sin ti? Preguntó Naeris. Sí, lo estará, dijo Steve, con una pequeña sonrisa en su rostro. A pesar de todos los horrores, había quienes se enfrentaban a ellos. Un hombre con alas rojas y grises, una mujer de rojo, un niño engreído balanceándose por la ciudad. Vamos, dijo, repentinamente lleno de energía. Aceleremos el paso. Empezó a trotar, casi sintiendo que la distancia a su escudo se acortaba. Cruzaron el Wendwater sin problemas, un puente de madera sin vigilancia que había conocido tiempos mejores les proporcionaba el paso. Los árboles del bosque real los engulleron mientras continuaban, recordándole a Steve un pintoresco bosque que había visitado en Inglaterra, solo que más árido e indómito. La avena que habían recogido de punta afilada casi se había agotado, incluso con abundante pasto para el caballo. Según los cálculos de Naeris, aún les faltaban unas 2 semanas para desembarco del rey. El sendero que seguían parecía estar destinado principalmente a peatones y a algún caballo ocasional, y a Steve no le habría gustado llevar algo tan difícil de manejar como un carruaje. Fue en su segundo día en el bosque real cuando apareció un obstáculo en su camino. 2 hombres les bloqueaban el paso. Uno, un hombre corpulento y barrigón, sentado sobre un tocón que habían arrastrado hasta el sendero, mientras que el otro, de pie junto a él, delgado y con una barba incipiente en la barbilla. Ambos iban armados. El hombre corpulento con una especie de martillo de guerra sobre las rodillas, mientras que el otro descansaba ligeramente sobre un arco tensado. Cuando Steve y Naeris se detuvieron a unos 5 pasos de ellos, ninguno dio señales de moverse. Chicos, dijo Steve. Vestía el atuendo campesino que le había dado Naeris, pues no estaba dispuesto a viajar con su armadura durante semanas dada la dificultad de limpiarla, y el martillo que le había quitado a punta afilada estaba al alcance de la mano en el caballo. No oía a nadie escondido en el bosque cercano, ni había olores extraños en el viento, pero eso no garantizaba nada. ¿Esperas a alguien? Solo estoy disfrutando del buen tiempo, amigo, dijo el hombre delgado con una sonrisa. Tenía los dientes morenos, pero no podridos. ¿Qué te trae por aquí? Estamos siguiendo a unas personas que tienen algo que me pertenece, dijo Steve. Supongo que no has visto a ningún jinete pasar por aquí últimamente. Oh, hemos visto de todo tipo, respondió el hombre. Pueblo humilde, nobles, comerciantes, soldados, incluso la Guardia Real, pero nunca a nadie como tú. Supongo que deberíamos sentirnos halagados, dijo Naeris. Sus manos estaban apretadas sobre las riendas. Quizás deberías, quizás no, dijo el hombre. ¿Qué opinas, Ben? El hombretón los miró con los ojos entrecerrados. Su cara era redonda, y claramente no le faltaba comida. No sé, Ul. Parece más un noble que ella. Si fuéramos nobles, dijo Steve. ¿Tendríamos algún problema? Ben se mordió el labio. No, de ninguna manera encontrarían a un noble muerto con esa ropa. Entonces te harás a un lado y nos dejarás pasar, dijo Naeris, frunciendo el ceño. Bueno, claro que puedes pasar, dijo Ul. Solo que ha pasado tiempo desde que hemos tenido compañía amistosa. La mirada de Steve se desvaneció y dio un paso más cerca. La amabilidad depende de ti, amigo. Ul levantó una mano, todavía sonriendo. Nada de eso. Es que se vuelve aburrido hablar con la misma gente una eternidad. ¿Qué te parece esto? Una competición rápida, y si ganas, te vas con la historia de un grupo de jinetes que vimos, y si ganamos, vuelves a nuestro campamento y compartes un plato de estofado. Steve miró pensativo a Naeris. ¿Valía la pena seguirles la corriente? ¿Qué clase de competición tenías en mente? Preguntó Steve. Ul hizo un gesto expansivo con el brazo libre. Pareces un tipo duro.
Puedes echar un pulso con Ben, o podemos ver quién de los dos tira mejor, o podemos echar unos dados. Soy generoso, así que lo dejo en tus manos. Ben resopló, negando con la cabeza. Lucharé con Ben, dijo Steve sin dudarlo. Ul parpadeó un momento, sin esperar esa respuesta. Miró a Steve con recelo. Ah, si tú lo dices. Hacía tiempo que no compartíamos historias nuevas junto a la fogata. Ben se levantó, complacido. Nadie elige luchar. Movió el tocón, preparando el campo de batalla. Se arrodilló y colocó un brazo cargado de grasa y músculo sobre él, listo para empezar. Steve se acercó y se arrodilló al otro lado del tocón, arremangándose. La manga larga de la túnica de campesino que le cubría los brazos solo estorbaría. Ul frunció el ceño al ver el tamaño del brazo que ya no estaba oculto. No era el brazo de un campesino hambriento, ni siquiera era el brazo de un caballero bien alimentado. Bueno, Ben era aún más grande. ¿Al mejor de tres? Preguntó Steve. ¿Por qué no? Respondió Ben. Seré suave con el primero, no lo seré, dijo Steve. ¿Listo? Ben rió. Listo, dijo, tomando la mano de Steve. Hubo un golpe sordo, cuando la mano de Ben se estrelló contra el tocón. Parpadeó, antes de fruncir el ceño. Vale, quizá no estaba listo. Sigue siendo solo uno. Vuelve el ceño de Ul se profundizó, mientras Naeris ocultaba una sonrisa, visiones de ganar mucho dinero jugando a los hombres fuertes de la taberna cruzando su mente. Al mejor de tres, asintió Steve, con una sonrisa amistosa en su rostro. Se reiniciaron, y esta vez Ben cuadró su cuerpo contra el tocón, colocando el hombro. Listo, dijo, e inmediatamente comenzó a empujar. Steve no se movió. Claro, estoy listo, dijo, y luego comenzó a empujar. A diferencia de la primera ronda, la derrota de Ben fue lenta. Inexorablemente, su brazo se inclinó hacia atrás, obligado a bajar lentamente pero sin piedad. El sudor le perlaba la frente y su rostro se enrojeció cuando Steve lo empujó, sin mostrar ningún esfuerzo. Tras varios segundos interminables, la mano de Ben tocó suavemente el tocón. Soltó la mano de Steve e hizo una mueca, agarrándose el bíceps. Tienes razón, dijo Steve, poniéndose de pie. Eso fue mucho más difícil cuando estabas preparado. Se sacudió las rodillas. ¿Y qué hay de ese grupo de jinetes? Ul parpadeó, mirando a Ben con incredulidad. Ah. Cierto. Los jinetes que vimos estaban acampados a un día de camino sendero arriba, dijo, señalando con el pulgar. Hay un río que se bifurca justo al lado del sendero, y están acampados junto a él. Parecía que iban a estar allí un par de días, así que si te das prisa, puede que los alcances. Te lo agradezco, dijo Steve. Chicos. Hizo un gesto a Naeris, quien animó al caballo a caminar. Ben y Ul se apartaron para dejarlos pasar, todavía desconcertados por el cambio de guión. Naeris no se dignó a mirarlos al pasar, y pronto los dejaron atrás. Eso fue interesante, dijo Naeris. En una palabra, dijo Steve. No estoy seguro de que me guste irme sabiendo que usarán eso con los próximos viajeros que vean. ¿Y cómo los detendrías? Preguntó Naeris. Steve suspiró en un ruidoso asentimiento. Lo sé. No es que hayan hecho nada malo. Tenemos una idea de dónde está tu escudo ahora, dijo Naeris para animarlos. Podríamos atraparlos esta noche. Con suerte, dijo Steve, enderezándose. Frunció el ceño. Es extraño que decidieran detenerse y acampar. Algo que preguntarles cuando los atrapemos y recuperemos tu escudo, dijo Naeris. Steve asintió y, una vez más, echó a correr a paso firme, el caballo a medio galope. Su objetivo estaba a la vista. De vuelta con los hombres que los habían acechado tan brevemente, Ul se volvió hacia Ben en el momento en que se perdieron de vista. ¿Lo dejaste ganar? Ben frunció el ceño. No. No lo hice. Mierda. Ul se pasó una mano por la cara. El jefe querrá saber sobre esto. Una tercera voz surgió de entre los árboles. Ustedes son quienes tendrán que decírselo, dijo un hombre mayor, de pelo canoso. Deberías haberme indicado que le disparara. No vale la pena, Fletcher, dijo Ul. No era un noble mimado ni un comerciante rico. Fletcher se encogió de hombros. Vamos a ver a Simón. También querrá saber de ese campamento. Sin más discusión, los tres hombres se apartaron del sendero y desaparecieron en el bosque. El canto de los pájaros era la única señal de vida a la vista. Ya había anochecido cuando encontraron el campamento.
Steve distinguía las brasas de algunas fogatas entre los árboles que lo ocultaban en su mayor parte, aunque si había alguna conversación a su alrededor, ésta se veía ahogada por el borboteo del río junto al que acampaban. Se quedó solo a la sombra de un árbol ancho, contando a los centinelas, más por costumbre que por otra cosa. No planeaba atacar el campamento directamente. No, se acercaría a ellos y les pediría educadamente que le devolvieran lo que era suyo. Lo que sucediera después era cosa suya, pero por si acaso, se había puesto la armadura y sujetaba con facilidad en una mano el pesado martillo que le habían quitado a punta afilada. Después de varias semanas con ropa tosca y mal tejida, volver a ponerse su equipo era un consuelo. Naeris observaba al caballo a poca distancia, lo suficientemente lejos como para no ser oídos y se irritaba. Ambos habían acordado que no tenía mucho sentido que lo acompañara. Steve se estiró los hombros y se ajustó la correa del yelmo. Había colocado a todos los centinelas. Era hora de saludarlos. Al acercarse, el primer centinela que lo vio no se alarmó, sino que se agazapó entre los árboles para dar una discreta advertencia a los del campamento. Probablemente un hombre normal lo habría ignorado, pero Steve no era un hombre normal. Observó al centinela arrastrarse entre las sombras y, si se concentraba, podía oír el crujido de sus botas de suela blanda en la tierra mientras el hombre se adelantaba apresuradamente. No fue hasta que estuvo a tiro de piedra del campamento que lo retaron. ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Steve se detuvo al acercarse cuando un hombre con una reluciente armadura de placas salió a su encuentro, flanqueado por un par de soldados a cada lado. Los 4 soldados llevaban armadura de acero opaco, de aspecto más estándar, pero todos tenían un símbolo de lo que parecía un dragón de 3 cabezas en el pecho. Me llamo Steve Rogers. Creo que tienes algo que me pertenece. El hombre que lo había retado frunció el ceño. La calidad de su armadura sugería que debía ser un caballero, aunque le faltaban el yelmo y los guanteletes. Su cabello era pálido y sus ojos de un púrpura claro. No somos ladrones, sir. Somos caballeros de la Guardia Real. Steve inspeccionó rápidamente a sus enemigos. El caballero parecía haber sido atrapado mientras se quitaba la armadura, aunque una espada estaba envainada en su cadera, y podía oír movimiento apresurado en el campamento. Me perdonarás si no te creo, dijo secamente. El ceño del caballero se profundizó, casi ofendiendo. Baja tu arma y podemos discutir esto más a fondo. Steve observó a los hombres que podía ver frente a él dispersarse lentamente, y escuchó a los 2 arrastrándose lentamente detrás de él. No, no creo que lo haga. El caballero miró a un hombre a cada lado de él. Llévenlo para interrogarlo, dijo. 2 hombres avanzaron, uno desenvainando un garrote de madera para flanquearlo. Fuera lo que fuese lo que esperaban de Steve, no lo consiguieron. El hombre de las estrellas se abalanzó sobre el soldado con el garrote y lo levantó por el cuello con una mano para lanzarlo contra la otra. Cayeron en un montón de extremidades y maldiciones mientras Steve retrocedía de un salto, listo para que los demás respondieran. La mano del caballero ya estaba sobre su espada, y Steve hacía girar su pesado martillo como si no pesara nada. Un lento crujido sonó cuando el caballero comenzó a desenvainar una pálida espada. ¡Alto! Un recién llegado se adelantó desde el campamento, otro caballero con la misma armadura reluciente. Este era mayor, con una barba blanca recortada y penetrantes ojos azules. Su rostro estaba curtido, pero aún lleno de vitalidad. ¿Qué buscas en el bosque real? ¿Y quién eres para no reconocer a la Guardia Real? Steve dudó, bajando ligeramente el martillo. El caballero de cabello claro dejó que su espada volviera a su vaina con un SHNK. Voy tras mi escudo. Me lo robó el capitán Baremon y lleva mi símbolo, dijo, dándose un golpecito en la estrella blanca del pecho. No soy de estas tierras. Los 2 caballeros intercambiaron una mirada. No somos ladrones, dijo el caballero mayor, repitiendo las palabras de su camarada. ¿A quién sirves? Soy el Capitán América, dijo Steve. Sirvo al pueblo. Los hombres que Steve había derribado se habían puesto de pie y parecían beligerantes, pero dudaron ante sus palabras. Si te invitamos a nuestro campamento como nuestro huésped, ¿da tu palabra de comportarte como tal? Preguntó el caballero mayor. La forma en que el caballero preguntó pareció dar peso a las palabras, y Steve asintió lentamente. Te trataré como me tratan a mí, dijo lentamente. El caballero mayor miró al más joven y recibió un asentimiento a cambio. Entonces sean bienvenidos a nuestro campamento, dijo, antes de darles la espalda y guiarlos en la corta distancia hacia el campamento.
Steve lo siguió, escuchando los pasos del caballero y los soldados que lo seguían por turnos. Ninguno pensó en aprovecharse de su espalda, y al mantener la distancia, una ligera tensión en el estómago de Steve se alivió. Tal vez estaban en el buen camino. El campamento no se diferenciaba en nada de los cientos que el propio Steve había montado a lo largo de los años. Unos cuantos grupos de tiendas se agrupaban alrededor de algunas fogatas, aunque algunas eran más grandes y de mejor calidad que otras y lucían símbolos. Si a eso le sumamos a Dugan maldiciendo sobre una olla o a Morita manipulando una radio estropeada, podría estar de vuelta en la guerra. El caballero al que seguía se sentó en un tronco junto al fuego e hizo un gesto a Steve para que se uniera a él. Lo hizo al otro lado del fuego, y pronto se les unió el otro caballero, sentado a la derecha de Steve y a la izquierda de su camarada, mientras los soldados los rodeaban distendidamente, a varios pasos del fuego. A su alrededor, el campamento despertaba. Los soldados que se habían acostado para pasar la noche se agitaban con la llegada de Steve. Algunas cabezas asomaban por las tiendas. Algunas volvían a descansar al ver una conversación pacífica, otras se quedaban mirando. Un tercer caballero emergió de una de las tiendas más elaboradas, con paso apresurado. A sus pies, un joven rubio se apretaba la correa de un guantelete con los dientes. Ambos se detuvieron de repente al ver a Steve sentado junto al fuego. La tensión que les producía la anticipación de una pelea inminente se disipaba en sus posturas. Soy Ser Barristan Selmy, caballero de la Guardia Real de su Gracia el Rey Aerys de la Casa Targaryen, el segundo de su nombre, Rey de los Ándalos y los primeros hombres, Capitán de los 7 reinos y protector del reino, repitió. Este es el Capitán Sumner Crackhead, su escudero, Jaime Lannister. Ya conocen a Ser Arthur Dayne, mi compañero de la Guardia Real, espada del amanecer y líder de esta expedición. Crackhead se sentó a la izquierda de Steve, frente a Dayne, mientras el joven Jaime permanecía de pie a su lado. Crackhead parecía solo un poco mayor que Selmy, pero carecía de la vitalidad que poseía el otro hombre. Soy el Capitán América, de los Reinos Unidos de América, dijo Steve, tropezando al darse cuenta de que no conocía la palabra poniente para estado. Saludos y bien encontrado, Capitán América, dijo Dayne. ¿Dónde están sus Reinos Unidos? Nunca he oído hablar de esas tierras. Al otro lado del mar y muy lejos, respondió Steve. Poniente no aparece en ninguno de nuestros mapas, y América no aparecería en ninguno de los tuyos. ¿Qué te trae a nuestras costas? Preguntó Selmy. Casualidad, dijo Steve. Hubo una batalla, y aparecí cerca de Punta Afilada hace unas semanas. Con cada pregunta y respuesta, la cautela de ambos bandos disminuía, y se permitía que las manos soltaran las empuñaduras de las armas. ¿Y qué te trae a nuestro campamento, armado y ataviado con una armadura extraña? Preguntó Crackhead. Unos ojos verdes lo miraron, sugiriendo que, aunque sus fuerzas lo abandonaban, su ingenio no. Aunque no intentaras disimular tu llegada. Cuando llegué a la costa, estaba muy débil, dijo Steve. Mientras me recuperaban, Barrymon decidió que tenía derecho a mi escudo. Es importante para mí. Para América. Envió un grupo de hombres para entregárselo a tu rey. Me dijeron que ustedes eran esos hombres. Los 3 caballeros intercambiaron miradas, y Crackhead no pudo disimular una mueca. Vimos a un grupo de hombres bajo el estandarte del pez espada esta mañana, antes del almuerzo, pero no nos dimos a conocer. Entonces llevan menos de un día de ventaja, dijo Steve, con los ojos entornados, pensativo. ¿Quién te dijo que éramos los que buscabas? Preguntó Dayne. Me encontré con 2 hombres en el camino, dijo Steve. Un hombre grande con un martillo de combate llamado Ben, y un hombre delgado con barba áspera y un arco llamado Ul. Ben y Ulmer, el panzón, dijo Selmy, acariciándose la barba. Crackhead escupió al fuego al oír el nombre de Ben. Estamos más cerca de lo que pensábamos entonces. ¿Los conoces? Preguntó Steve. Son 2 de los hombres que buscamos, dijo Dayne. Pertenecen a un grupo conocido como la Hermandad del Bosque Real, que ha estado secuestrando nobles para pedir rescate y robando a comerciantes. El rey nos envió aquí para llevarlos ante la justicia. ¿Tienen motivos para odiar a los nobles? Preguntó Steve. Su líder, Simon Toyne, pertenece a una casa deshonrada, dijo Crackhead. Independientemente de las causas de su caída, Simón al menos ha demostrado ser indigno de la nobleza, por así decirlo. Labios fruncidos y cejas fruncidas fueron la única respuesta de Selmy y Dayne, algo que les contenía la lengua. En cuanto a los demás, se burlan de los nobles que capturan.
Mi otro escudero fue capturado en una escaramuza, y cuando pedí un rescate por él, le habían marcado el trasero con fuego, continuó Crackhead con el ceño fruncido. Y eso sin contar los actos de su caballero sonriente. No lo dudes, se han ganado su sentencia. Tienes el porte de un guerrero, Capitán América, dijo Daine, mirándolo pensativo, y estos hombres intentaron ponerte en nuestra contra. ¿Considerarías unirte a nosotros en nuestra cacería? Steve arqueó una ceja. ¿Mi ayuda con esta hermandad a cambio de mi escudo? Daine parecía incómodo. No puedo hablar por el rey, pero no se me ocurriría echarte la culpa. Si tu escudo lleva tu sello, como dices, hablaré en tu nombre, añadió Selmy. Eres un capitán en tierra extraña, añadió Crackhead. No te hará daño ganarte el favor del rey. Steve se frotó la mandíbula, considerando la oferta. Unirse a ellos aseguraría que su escudo llegara al rey antes de que pudiera interceptarlo, dejándolo fuera de su alcance para una recuperación fácil, pero también aumentaría sus posibilidades de simplemente recuperarlo, en lugar de tener que tomarlo por la fuerza. Me uniré a ustedes, dijo. Extendió la mano hacia Daine, ofreciéndole la suya. Perplejo, Daine estrechó la mano ofrecida y Steve la estrechó con firmeza. De todos modos, empezábamos a quedarnos sin provisiones, dijo Steve. Se desabrochó la correa de la barbilla y se quitó el yelmo, dejando su cabello al aire nocturno. Hubo una breve pausa mientras los observadores observaban su apariencia. ¿Nosotros? Preguntó Crackhead. Mi amiga, dijo Steve. ¿Les importa si la llamo? Por supuesto, dijo Daine. Steve frunció los labios y dejó escapar un silbido de pájaro, agudo y largo. Jinete acercándose al campamento, gritó un centinela desde los árboles. Varios largos instantes después, se oyó el lento trote de los cascos entre los árboles, y Naeris emergió de la oscuridad a lomos de su caballo. Se acercó con cautela, desmontando solo cuando vio a Steve sentado junto al fuego. Naeris, dijo Steve, indicándole que se sentara a su lado. Un soldado tomó las riendas del caballo al hacerlo. Estos son Arthur Dayne, Barristan Selmy, Sumner Crackhead y su escudero Jaime Lannister. Naeris, que casi se había sentado en el tronco junto a Steve, se puso de pie de golpe e intentó hacer una reverencia en sus pantalones, antes de conformarse con una reverencia. Con honor, capitanes, balbuceó. Esta es Naeris Butters, continuó Steve. Me cuidó hasta que recuperé la salud después de mi llegada y me enseñó su idioma. El chico, Jaime, sonreía por algo, mientras que Crackhead parecía haber olido algo desagradable. Los dos guardias reales inclinaron la cabeza a modo de saludo. Debes tenerla en alta estima, dijo Selmy. Tengo una deuda con ella, y no puede regresar a su hogar por mi culpa, dijo Steve. ¿Su hogar, en Punta Afilada? Preguntó Selmy. Puede que no haya sido muy educado cuando conocí a Baremon, admitió Steve. Espero que no haya habido muertes, dijo Crackhead frunciendo el ceño. No, dijo Steve. Matar no es mi primer recurso. El capitán Baremon es mi primo, dijo Naeris, interviniendo en voz baja. Robó lo que legítimamente le pertenecía al Capitán América y pretendió casarme con un mercader contra mi voluntad. Entonces, con tu ayuda, no debería haber nada que perdonar por ningún desacuerdo, dijo Daine. ¿Has comido esta noche? Solo un refrigerio ligero antes de acercarte a tu campamento, dijo Steve. Tobin. Llamó Daine, y un hombre sin armadura se acercó al fuego. Una comida para nuestros invitados, y que les preparen una tienda de campaña. Sí, señor, dijo Tobin, agachándose para hacerlo. Le enseñaré nuestros petates, dijo Naeris, levantándose para seguirlo. Con otra reverencia, dejó a Steve solo. Con todo eso resuelto, dijo Crackhead, es hora de quitarme esta armadura y meterme en la cama. Ven, escudero. El caballero se levantó y se dirigió a su tienda, tirando ya de una correa de su armadura. Jaime lo siguió. Planeamos partir al amanecer de mañana, dijo Selmy. Creemos saber dónde está el campamento de la hermandad. Steve asintió. No soy ajeno a madrugar. Lo más importante, dijo Daine. Necesito saber que puedes seguir órdenes. En el campo de batalla hay poco tiempo para los rangos. Lo entiendo, dijo Steve. Soy un soldado. Puedo seguir órdenes. Bueno, pensó, cuando valga la pena seguirlas, al menos. Bien, dijo Daine. Entonces me retiraré por la noche, si estás satisfecho con nuestro acuerdo. Estoy contento, pero creo que me sentaré junto al fuego un rato, dijo Steve, mirando las brasas aún ardientes. Los dos caballeros intercambiaron una mirada, y luego Daine se marchó, rumbo a su tienda.
Apuesto a que debe ser un shock, dijo Selmy. Encontrarse en una tierra tan lejos de casa. Lejos de casa es una forma de decirlo, dijo Steve, mirando al anciano caballero. Algo en el hombre le recordó al coronel Phillips. Debe ser bastante extraño, dijo Selmy. Está claro que en su casa hay maneras muy diferentes de hacer las cosas. ¿Cómo? Preguntó Steve. Presentaste a 4 hombres de noble cuna a una bastarda, dijo Selmy sin rencor, en lugar de lo contrario. Hay quienes se ofenderían mucho por esas cosas. Steve dejó escapar un profundo suspiro. Nunca he sido de hacer las cosas bien, ni siquiera en casa. Es extraño verlo en un capitán de un reino, dijo Selmy. Simplemente significa que no muchos pueden reprenderme por ello, dijo Steve con una sonrisa. Selmy rió entre dientes. El privilegio del rango. Pero si te encuentras en la corte, quizá te convenga más pecar de cortés. ¿Cómo es la corte del rey? Preguntó Steve. Naeris le había contado lo básico de los reinos, pero un hombre como Selmy sabría más sobre la parte más adinerada de la ciudad. Es muy parecida a cualquier corte, supongo, dijo Selmy tras una breve pausa. Los cortesanos compiten entre sí por posición e influencia, los nobles hacen peticiones al rey y los sirvientes cumplen con sus tareas. Me lo imagino, dijo, recordando las pocas veces que había visto a Tonio Pepper trabajando, reunidos con subordinados o competidores. ¿Y tu rey? ¿Cómo es? El caballero dudó más esta vez. El rey es el rey, dijo. No me corresponde discutirlo ni juzgarlo. Ya veo, dijo Steve. Se pasó una mano por el pelo. Después de semanas en la carretera, no estaba tan arreglado como antes, con solo un cuchillo para recortarlo o afeitarlo. ¿Qué hay de los reinos? Se mordió la lengua antes de ofrecerle información sobre la tierra a cambio. Thanos no era un tema fácil de abordar cuando intentaba sacarle información sobre la situación política local a un extraño. Los reinos son los reinos, dijo Selmy, con más naturalidad esta vez. Los dormienses son quisquillosos, los del norte distantes, el oro fluye desde las tierras del oeste, se han anunciado compromisos, entre nombres que no reconocerás, chismes y disputas, estamos en una época tan común como cualquier otra, y si los 7 están dispuestos, seguirá así. Pareces feliz de vivir en tiempos sin interés, dijo Steve. Sin interés, es seguro, dijo Selmy. Sin interés significa que nadie secuestra al rey, y las disputas fronterizas se limitan a pluma y pergamino. Los jóvenes caballeros lo detestan, por supuesto. Compartió una sonrisa con Steve mientras el fuego chisporroteaba y crepitaba. Pero dentro de un año se celebrará un gran torneo en el castillo de Arrenal, y será un torneo para la historia. Dicen que los premios son magníficos. ¿Premios?, dijo Steve. Sí, pensé que eso podría despertar tu interés, dijo Selmy. Aparecer en la playa sin nada más que mis armas y armaduras me hace pensar en el dinero, dijo Steve secamente. ¿Qué necesitaría para competir? Siempre que no seas un forajido ni estés en disputa con el anfitrión, serás bienvenido, dijo Selmy. Ni siquiera necesitas ser caballero. Puede que haya que pagar entrada, y el capitán Went podría optar por restringir la justa, pero desde el más humilde caballero errante hasta el más grandioso de la Guardia Real querrán estar allí. Parece que será todo un acontecimiento, dijo Steve. Una victoria incluso en un evento menor probablemente bastaría para asegurar el camino a casa, sugirió Selmy. Steve suspiró. Tal vez, dijo. El sirviente que Daine había enviado antes regresó. Sirs, se ha preparado una tienda de campaña para el Capitán América, y la Lady Butters nos hizo preparar una tela divisoria para ella. Su voz se apagó al final, con una voz casi interrogativa. Gracias, dijo Steve cortésmente. Un destello de diversión cruzó los ojos de Selmy. También se ha reservado comida para ustedes, y el chico del cocinero los atenderá, dijo Tobin, antes de hacer una reverencia y alejarse. Yo también me despido, dijo Selmy, poniéndose de pie. Tenemos que madrugar, y ya no soy el joven de antes. Buenas noches, Sir Selmy, dijo Steve. Capitán América, dijo el caballero, inclinando la cabeza. Se dirigió a su tienda, donde a mitad de camino se encontró con el joven Jaime. Steve se quedó mirando el fuego durante varios minutos, reflexionando sobre su nueva situación. Dejar que su escudo se alejara aún más de su alcance no le sentaba bien, pero tampoco le gustaban las posibilidades de recuperarlo pacíficamente. Una presentación de sus guardias personales al rey Aerys con suerte le haría tener buena disposición, sobre todo si Baremon le había avisado de su pequeño desacuerdo.
En cuanto a la hermandad, por lo que Naeris le había dicho, solo eran matones con un rencor que mantener, y él sabía cómo lidiar con ellos. Se levantó y se dirigió a la tienda que les habían preparado. Cenar y acostarse sonaba bastante bien en ese momento. A la mañana siguiente, Steve y Naeris compartían un desayuno caliente de gachas y jamón, mientras el campamento bullía silenciosamente a su alrededor, con los primeros rayos del amanecer filtrándose entre los árboles. Ya se había puesto la armadura, salvo el yelmo y los guantes. Se rascó la barba. En cuanto tuviera algo de dinero, tendría que buscarse una navaja de afeitar. La barba era solo una molestia con la correa de la barbilla. Veía a los caballeros terminando sus propios desayunos, pero aún no se habían puesto más que el acolchado para sus armaduras, salvo el chico que llevaba una cota de malla. No los envidiaba. Su armadura era ligera como una pluma y, además, mucho más resistente. Preferiría algo que Tony cocinara en su taller antes que cualquier cosa que pudiera hacer un herrero. Frunció el ceño al pensar en Tony. Acabar en esta tierra extraña era mejor que morir, algo que casi había esperado cuando él y Thor intervinieron para evitar que Tony se suicidara saltando sobre esa granada. Solo podía confiar en que si él había sobrevivido, ellos también. No deberías parecer tan preocupado, dijo Naeris, rompiendo su ensoñación. He visto de lo que eres capaz y no creo que nadie pueda igualarte. No, dijo Steve. Solo pensaba en mis amigos. Mi padre siempre me decía que me mantuviera al día, dijo Naeris con la mirada perdida. Preocúpate por lo que puedes cambiar, acepta lo que no puedes. Parece un hombre sabio, dijo Steve. Estarás bien quedándote aquí. Al parecer, el plan era dejar a los sirvientes y seguidores del campamento con suficientes soldados para protegerlos, mientras los caballeros y el resto de los soldados llevaban la batalla a la hermandad en su campamento, finalmente descubierto tras meses de búsqueda y de convencer a la gente que vivía en el bosque. Sería un espectáculo fuera de lugar cabalgando a la batalla contigo, dijo Naeris. ¿No se mantiene a las mujeres alejadas de los combates en tus tierras? Algunas de las personas más peligrosas que he conocido eran mujeres, dijo Steve, terminando lo último de sus gachas. Sonrió levemente, recordando la primera vez que sostuvo su escudo y Peggy le disparó. Sé que no debo subestimarlos. Naeris miró fijamente sus gachas. ¿Me enseñarías a luchar? Claro, dijo Steve, haciendo que Naeris se sobresaltara. Podemos empezar esta noche. Te enseñaré lo básico. Naeris lo miró boquiabierta un momento, antes de cerrar la boca. ¿Has estado alguna vez en Desembarco del Rey? Preguntó Steve. Es la primera vez que paso por el castillo en Duater, dijo Naeris. ¿Crees que podrías hablar con los sirvientes, hacerte una idea de la ciudad? Preferiría no ir a ciegas, dijo Steve, poniéndose de pie y poniéndose los guantes, con el yelmo bajo el brazo. Puedo hacerlo, dijo Naeris, asintiendo. Ten cuidado, Steve. Siempre tengo cuidado, dijo, y luego se marchó, dirigiéndose a su caballo. Naeris negó con la cabeza. Como si no lo hubiera visto maltratar a un noble en su propio castillo y luego marcharse como si lo dominara. En media hora, los caballeros estaban montados y encabezaban la salida hacia el bosque, con unos 20 hombres marchando a sus espaldas. Todos los soldados llevaban los mismos curises apagados que Steve había visto en los centinelas la noche anterior, bajo los cuales llevaban un jubón rojo y negro. Arthur Dayne los lideraba, con el capitán Crackey a su lado y Jaime Lannister detrás. A diferencia de la Guardia Real, con sus sencillos y relucientes mantos de acero y blanco, Crackey vestía una fina armadura repujada y una capa marrón con un jabalí atigrado, pero quedaba eclipsado por la brillante armadura dorada y la capa carmesí y dorada de su escudero. Steve se encontraba detrás del chico que parecía más un príncipe que un escudero, cabalgando junto a Barristan Selmy en el caballo que se había apropiado de Baremon. Selmy lo observaba atentamente mientras partían a paso firme, lo suficientemente rápido como para recorrer kilómetros, pero no tan rápido como para agotar a los hombres que marchaban detrás. ¿No eres un jinete experimentado?, dijo, iniciando una conversación en voz baja después de que dejaron el campamento. No, dijo Steve. Nunca tuve necesidad de aprender. ¿De verdad?, preguntó Selmy, arqueando una ceja con sorpresa. ¿Tu reino no tiene tradición de caballería? Nuestras luchas son diferentes, decidió. Explicar la guerra moderna a una sociedad de espadas y escudos era complicado. Durante mucho tiempo, no necesitábamos desplegar nada parecido a todo nuestro ejército, y nuestras batallas se libraban en tierras extranjeras.
Ni siquiera iba a intentar explicar la diferencia entre una guerra y una acción policial, y mucho menos la ética de algunas de las cosas en las que Estados Unidos se había metido mientras él estaba en el hielo. Luego se convirtió en una era de campeones, donde las luchas individuales lo decidían todo. Y tú fuiste el más grande de ellos, para ser nombrado Capitán América, dijo Selmy, con aire de comprensión. Steve soltó una breve carcajada. No, puede que los haya liderado, pero no fui el más grande. Todos fuimos grandes a nuestra manera. Se quedó callado, pensando en cientos de momentos diferentes en batalla y en paz con los hombres y mujeres que componían los Vengadores. Selmy lo observó, observándolo como un rompecabezas. Vi cómo agarraste a ese centinela anoche y lo lanzaste, dijo. Esa es una fortaleza poco común, no te preocupes, me han dado una paliza un montón, dijo Steve con una sonrisa burlona. Quizás historias para compartir mientras brindamos por nuestra victoria esta noche, dijo Selmy. Compartiré las mías si tú compartes las tuyas, dijo Steve. Ja. Exclamó Selmy, haciendo que Lannister mirara por encima del hombro ante el inesperado ruido. Nadie me ha preguntado nunca por mis derrotas, solo por mis triunfos. Es decir, si son demasiado vergonzosos para compartirlos. Un bufido de sorpresa escapó del caballero mayor, y Steve se relajó al caer en una rutina familiar de bromas con un compañero soldado durante el viaje. El chico que iba delante hacía todo lo posible por escuchar sin que se notara, mientras intercambiaban relatos de audaces rescates de reyes y soldados, y de campañas pasadas. Menos de una hora después, Daine ordenó un alto para que los hombres pudieran reunir fuerzas antes de la aproximación final al campamento de la hermandad. Steve se unió a los caballeros para desmontar y estirar las piernas mientras los soldados descansaban, mientras algunos vigilaban bajo la dirección del chico. Daine comenzó a discutir algo con un sargento. ¿Crees que atacarán el campamento mientras no estamos? Preguntó Steve a Selmy. Fueron dos de ellos quienes me lo señalaron. No creo que lo hagan, dijo Selmy, acariciándose la barba. A pesar de que son forajidos y bandidos, Simón Toyne aún se aferra a los adornos de la nobleza, y a pesar de su locura, el caballero sonriente tiene un retorcido sentido de la caballerosidad, y el resto no se les opondrá. Si atacan, hay hombres suficientes para hacerlos retroceder, pero creo que nos presentarán batalla. ¿Cómo termina un noble liderando una banda de forajidos que secuestra nobles? Preguntó Steve. Selmy consideró su respuesta por un momento. Sus antepasados fueron maltratados por un antiguo rey. También rompieron sus juramentos y se acarrearon una gran deshonra al intentar reparar el maltrato. ¿Y este caballero sonriente? ¿Cuál es su historia? Preguntó Steve. Si la vida en el siglo XXI le había enseñado algo, era a ser siempre cauteloso cuando la gente acababa con un nombre. Nadie lo sabe con certeza, dijo Selmy. El hombre se ha presentado como miembro de media docena de casas diferentes, con una historia diferente para cada una. Su conversación se interrumpió cuando Daine se acercó a ellos y dio por terminada su conversación. Capitán América, dijo, Ser Barristan te ha hablado de Toyne y el caballero sonriente, y has conocido a Ulmer y a Ben Panzón, pero hay otros 3 miembros que deben ser llevados ante la justicia. Fletcher Rick, un anciano de gran habilidad con el arco, Oswin Cuello Largo, el 3 veces ahorcado, y Wenda, la Cervatillo Blanco. Todos son peligrosos, y todos se merecen la soga si sobreviven a la batalla. Hay unos 20 más, pero son menos infames. ¿Cuáles son sus crímenes? Preguntó Steve. Alteración de la paz real, asesinato, violación, dijo Daine con el rostro sombrío. Han marcado a cada noble que ha sido rescatado de ellos. Esto no era América, ni siquiera era la Tierra. Tenían su propia manera de hacer las cosas. Aún así, podía ser la forma en que se hacían las cosas aquí, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Todos merecían su día en la corte, aunque solo fuera para darles un cierre a sus víctimas. Ejecutar a alguien, campesino o noble, sin juicio no era justo. Ya veo, dijo Steve, guardándose sus pensamientos. Ahora no era el momento de expresarlos. Nos acercaremos y rodearemos su campamento, con nosotros, los caballeros, liderando la carga. Yo estaré en el centro, Ser Selmy a la derecha y Ser Crackhead y su escudero a la izquierda, dijo Daine. No sé cómo luchas, así que te pediré que te unas a Barristan a la derecha. ¿Es esto aceptable? Un plan simple para un objetivo simple. Steve lo consideró un instante antes de asentir. Sopesó el martillo que había llevado desde punta afilada, el peso de su tosca cabeza de metal en el último momento.
El resto del descanso se dedicó a dar órdenes y revisar armaduras, intercambiando el humor negro de soldados de todo el mundo. Entonces llegó el momento, y se reagruparon para dar el último empujón hacia el campamento de la Hermandad del Bosque Real. La familiar anticipación de una pelea le aceleró el pulso, compensada esta vez por una curiosa sensación de despreocupación. No tenía que preocuparse por un francotirador escondido demasiado lejos para oírlo, ni por el riesgo de que alguien con habilidades extrañas apareciera en el campo de batalla para representar una nueva amenaza. Reflexionó mientras cabalgaban, pensando en la batalla que se avecinaba. Ningún simple forajido podría representar una amenaza real para él, y apostaría a que ninguno de ellos podría compararse con Atto Clint en habilidad. Podría levantar la mano contra ellos cuando eran básicamente niños jugando a la guerra comparados con él. Su caballo relinchó, como si percibiera su inquietud. No iba a ser indulgente con alguien que se disponía a atravesarle el estómago con una espada, decidió, pero tampoco se desviaría de su camino para matar. Recibirlos golpe a golpe fue lo más justo que pudo. Más adelante, los árboles terminaban ante un campo abierto de hierba alta. Daine levantó un guantelete, exigiendo un alto repentino, y la columna se detuvo. El instinto, agudizado en innumerables campos de batalla, advirtió a Steve del peligro. No podemos quedarnos aquí, dijo Steve, escudriñando el campo con la mirada. La hierba ondeaba como el océano, serena e indiferente. Miró a Selmy. El hombre mayor tenía una mano en la empuñadura de su espada y también escudriñaba el campo. Podríamos haber tomado otras 3 vías de acceso a su campamento, dijo Selmy en voz baja. A pesar de sus palabras, no se relajó. Steve azuzó a su caballo, acercándose a Daine y Crackle. Cuanto más esperemos, más probable será que nos tiendan una emboscada, dijo. ¿Tendrán arqueros en la lejana línea de árboles? Se oyó un sonido metálico, casi demasiado suave para que Steve lo oyera, y un destello demasiado rápido para verlo con claridad. La mano de Steve se estiró bruscamente y atrapó la flecha en el aire, a centímetros de su garganta. Hubo una pausa, y Steve sintió las miradas de los caballeros sobre él. Nunca pensé que los trucos de fiesta con Clint fueran tan útiles, se dijo. Entrecerró los ojos mientras miraba al otro lado del campo. Vio a un hombre con ropas verdes y marrones moteadas encaramado en un árbol, mientras tensaba otra flecha en su arco. Sosteniendo la flecha a su costado como un dardo, Steve la lanzó hacia el arquero. Si el hombre hubiera estado la mitad de lejos, podría haber estado cerca, pero así como estaba, simplemente desapareció entre la hierba. Bueno, valió la pena intentarlo, dijo Steve. Miró su martillo un momento, pensativo. No. Escudos. Bramó Daine, haciendo señas a los soldados para que avanzaran. Mientras avanzaban en tropel para formar un muro, se apartó de su caballo. Desmonten. Ese es Fletcher en la línea de árboles. Ulmer y Wenda no estarán lejos. Mientras hablaba, otra flecha salió silbando y alcanzó a un soldado en el hombro, encontrando el hueco entre el muro de escudos que aún se formaba. El hombre gruñó de dolor y luchó por mantener su escudo en su lugar. Daine se abalanzó para soportar el peso. Atrás, Adam, lleva los caballos de vuelta a la sombra de los árboles. El hombre obedeció, saliendo con una mueca. El muro de escudos se unió, 2 filas de 10 hombres. Los que iban delante alzaban los escudos, mientras que los de atrás los mantenían arriba. Steve desmontó y le entregó las riendas a Adam, cubriéndose tras el muro. Oyó el golpe seco de una flecha clavándose en un escudo. ¿Quieren que carguemos para enfrentarnos, que nos eliminen al paso y que nos acorralen al llegar?, gritó Daine. Cuando dé la orden, avanzaremos a toda velocidad y les daremos una paliza a esos cabrones. Otra flecha se abrió paso en el muro de escudos, pero no alcanzó a los soldados y casi le corta el pelo al chico Lannister. Daine observó cómo Adam se cubría con los caballos. Adelante. El muro de escudos empezó a avanzar a paso ligero, con los 4 que no formaban parte justo detrás. Selmy estaba tranquilo y sereno, con la espada aún envainada, mientras que Lannister tenía una sonrisa temeraria en el rostro y los ojos brillantes de hambre de batalla. Steve no podía ver a Crackle al otro lado del muro. Ya habían recorrido un cuarto de camino. Algo llamó la atención de Steve con el rabillo del ojo. Un movimiento en la hierba que no ondeaba con el viento. Miró, pero no había nada. Vi movimiento a un lado, voy tras él, le dijo Steve a Selmy, y se giró, acelerando el paso. América, espera, empezó Selmy. Steve se había ido, cambiando el ritmo lento de su avance por algo parecido a un trote. Para él, al menos.
Otra flecha zumbaba hacia él, pero la detuvo con indiferencia con el brazo libre. Una armadura diseñada por Tony Stark para bloquear balas desviaba una flecha sin dejar rasguños, y entonces llegó al punto de haber visto algo. Un bandido sucio con ropa de cuero aún más sucia lo miró desde donde estaba oculto bajo la hierba, parpadeando sorprendido. Steve entrecerró los ojos. «Crouch en la hierba», gritó Steve mientras le daba un puñetazo al hombre, girándose al ver que éste se desplomaba. «Se esconden en la hierba». Dos flechas salieron disparadas hacia él esta vez, una dirigiéndose directamente a la parte desprotegida de su rostro. La atrapó, ignorando la otra que rebotó en su hombro. Esos arqueros empezaban a sacarlo de quicio. Un toque de cuerno resonó desde la línea de árboles hacia la que cargaban, y una docena de hombres surgieron de la hierba alta, todos en la parte blanda del muro de escudos. De los árboles emergió otra docena, avanzando en línea creciente para rodear el muro de escudos. En el centro estaba el hombre con el que Steve había hecho pulseada, Ben el Barrigón, y junto a él había un hombre con una armadura de placas desgastada, barba castaña y nariz rojiza y torcida. Apostaría a que ese hombre era Simon Toyne. Había al menos dos arqueros en la línea de árboles, lo que significaba que aún faltaba uno, además de Oswin cuello largo y el caballero sonriente. «¡Alto!», gritó Gaine. «Flecha». El muro de escudos se detuvo y se dobló por la mitad, formando un triángulo con escudos a ambos lados, mirando hacia los árboles, y los caballeros al otro lado. Los hombres que se ocultaban entre la hierba eran la amenaza inmediata. Si lograban abrumar a los tres caballeros y al escudero que custodiaban la retaguardia del muro de escudos, la formación se rompería y serían aniquilados por los arqueros. Steve echó a correr, dirigiéndose directamente hacia un hombre que llevaba una bufanda roja alrededor del cuello. Un grito de advertencia de otro bandido hizo que el hombre se girara para enfrentarlo, pero para entonces Steve ya estaba sobre él. Lo que hizo Steve no fue un golpe bajo ni una colisión. Era más sencillo decir que Steve tenía que ir a algún lugar, y este hombre tenía la mala suerte de estar en su camino. Estaba en el suelo antes de darse cuenta de lo que había sucedido, completamente desorientado. Steve se agachó para sujetarlo por el brazo y la pierna, y la bufanda del hombre se soltó, revelando las cicatrices de la cuerda. Este debía ser el 3 veces ahorcado. Alzando al hombre mientras giraba, Steve lo arrojó contra otro forajido, ignorando otra flecha que rebotó en la parte trasera de su casco. Se oyó un choque de metal contra metal cuando los primeros bandidos alcanzaron a Selmy, Crackhead y Lannister, solo para verse superados. Steve se giró hacia el hombre más cercano, con la intención de repetir el proceso. En ese momento, no estaba seguro de por qué se molestaba en llevar el martillo. 3 hombres más cayeron con tácticas similares. Los que aún podían mantenerse en pie se tambaleaban como borrachos mientras intentaban seguir luchando. Steve empujó a uno de ellos mientras caían en su dirección. «Hazte un favor y quédate abajo», dijo. Ignoró la voz en su cabeza que sonaba como la de Bucky riéndose burlonamente de él. Los que habían probado suerte contra los caballeros no habían tenido tanto éxito, y su sangre mojaba la tierra donde caían. El sonido de un escudo al astillarse llamó su atención, y vio que un lado del muro de escudos comenzaba a derrumbarse. Ben el Barrigón golpeaba con su martillo de guerra, rompiendo la línea para sus compañeros. Un soldado gritó, corto y agudo, mientras una flecha brotaba de su ojo, antes de caer. «Abajo los escudos, desenvainen las espadas. Por el rey y los reinos», bramó Daine, antes de hacerlo él mismo. Su espada relucía blanca al desenvainarla, abalanzándose para atravesar a Ben en el estómago. Toyne lo interceptó, y sus espadas resonaron al comenzar el vuelo. La formación prácticamente desapareció, disuelta en una melee, y Steve se tambaleó para dejar que otra flecha rebotara en su hombro en lugar de impactarle en los dientes. Esos arqueros se estaban convirtiendo en una auténtica molestia. Tenía que hacer algo al respecto. «Lidiar con los arqueros», le gritó Steve a Selmy mientras pasaba corriendo. Le dio una patada en el pecho a un hombre que intentó detenerlo y el hombre se desplomó, jadeando débilmente. Selmy lo miró y asintió mientras se defendía de 3 hombres con facilidad. Él y Crackhead mantenían al chico entre ellos. A pesar de que lo protegían, el rojo de su espada indicaba que podía cuidarse solo. Steve echó a correr hacia los árboles, dejando atrás la pelea rápidamente. Esquivó una flecha, luego otra, mientras detenía con el brazo la flecha que esperaba la esquiva. Entonces llegó a los árboles, y una última flecha impactó inútilmente en la estrella de su pecho.
No se molestó en atacar al hombre directamente, Fletcher Dick según las descripciones, sino que usó su martillo por primera vez para romper la rama en la que se apoyaba. El hombre cayó, aterrizando torpemente con una maldición y un grito de dolor. Ahora, a buscar al otro. La cuerda de un arco vibró, y se cubrió la cara instintivamente, bloqueando otra flecha. Empiezo a cansarme de estas tonterías, dijo, mirando por encima del brazo en busca del otro arquero. ¿Quién demonios eres? Una voz, la de una mujer, llegó desde los árboles. Intentaba fingir, pero Steve había sido engañado por alguien mejor. Soy el Capitán América, dijo. Puedes llamarme Steve. A sus pies, Fletcher gimió, intentando colocar una flecha mientras yacía en el suelo. Steve pisó su arco, sujetándolo a él. Hijo, no lo hagas. Hijo. Dijo Fletcher. Podría ser tu abuelito. Sacó un cuchillo e intentó apuñalar a Steve en la parte posterior de la rodilla, solo para que se deslizara a un lado. ¿Qué demonios es esta armadura? Se quejó. Steve ignoró su intento de distracción y escuchó mientras la mujer que sospechaba que era Wenda la cierva blanca caminaba con cuidado entre las ramas, buscando un mejor tiro. ¿Qué tal si hacemos esto más fácil para ambos? Dijo, y tú simplemente te rindes. Claro, me rendiré, dijo Wenda con una mueca de desprecio en la voz. Ríndete para que puedan colgarme o cortarme la cabeza por no hacer nada peor que los nobles a los demás. La cuerda de su arco vibró y Steve se vio obligado a bloquear otra flecha con el brazo. Quizás deberías haberlo pensado antes de empezar a matar gente, dijo Steve. Nunca he matado a nadie que no lo mereciera, dijo Wenda, apareciendo finalmente tras el tronco de un árbol. Su piel era clara y su cabello rubio estaba corto alrededor de las orejas. ¿Y quienes obtuvieron mi marca se la ganaron? ¿Alguna vez has considerado hablar de tus diferencias? Preguntó Steve, alzando su martillo. Tal vez podría lanzarlo. Podría tener la suerte de golpearla. No eres de por aquí, ¿verdad, Steve? Preguntó Wenda, poniendo otra flecha en su arco. ¿Qué lo delató? Dijo Steve. No me miras como si estuvieras decidiendo cómo follarme una vez que me derribes, dijo ella con voz burlona. Una mirada de disgusto cruzó el rostro de Steve. Wenda se rió de él. Sí, no eres un noble normal. Probablemente te habría dejado ir por el rescate. Tensó su arco una vez más, pero esta vez no apuntaba a Steve, apuntaba a la pelea en el campo. Puede que no pueda darte, pero seguro que puedo darle a uno de esos en el campo. Así que este es el trato. Déjanos ir a Fletcher y a mí, y tal vez esté demasiado ocupada arrastrando su viejo cadáver como para preocuparme por cómo va la pelea. Steve dudó, considerándolo. Oh, mira, el bastardo sonriente también ha aparecido. Espero que no ensarte a demasiados, dijo Wenda. Su voz era burlona, pero Steve podía ver el miedo en sus ojos, y no todo estaba reservado para él. Me alejaré de Fletcher, y tú suelta el arco y el carcaj, dijo Steve. Luego, lo pones de pie y te vas. Para que puedas derribarme con calma, dijo Wenda. Poco probable. Te doy mi palabra de que te dejaré ir, dijo Steve, mirándola fijamente a los ojos. Wenda apretó los dientes, mirando a Fletcher y a Steve. Joder. Joder. Bien, dijo. Le lanzó el arco y luego el carcaj, con las flechas que quedaban tintineando en él. ¿Contento? Sí, dijo Steve. Apartó el pie de Fletcher, dejando que el hombre retrocediera a toda prisa, con el arco dejado atrás. Que no te pille haciendo esto otra vez. Como mi viejo y maldito maestre, dijo Wenda, gimiendo. Se dejó caer de su posición y se lanzó a ayudar a Fletcher a ponerse de pie. Steve recogió los arcos y el carcaj en una mano, observando a los dos forajidos alejarse cojeando. Quizás podría haberlos traído a ambos, pero algo no le cuadraba. Quizás estaba demasiado acostumbrado a perseguir a los malos que sabía que se lo merecían, y no a los que le decían que eran malos. Negó con la cabeza. No era momento de perderse en sus pensamientos. Aún quedaba una batalla por ganar. Un grito de dolor atrajo su atención de nuevo a la batalla. El orden que había existido había desaparecido, convirtiéndose en caos. Soldados y bandidos forcejeaban entre sí en el suelo, una docena de pequeñas peleas en lugar de una grande. Daine luchaba contra Toine y Ben al mismo tiempo. La ligera ventaja que parecía tener sobre Toine se veía anulada por la presión del martillo de guerra de Ben, mientras que Toine impedía que su aliado fuera simplemente ensartado. Selmy y Lannister luchaban contra lo que solo podía ser el caballero sonriente, con un furioso estruendo de metal contra metal resonando a su alrededor.
El chico se alzaba sobre su caballero mayor, quien yacía en el suelo con una flecha clavada en la axila. Dos forajidos acompañaban al caballero, obligando a sus enemigos a permanecer cerca de su camarada caído. A un lado, Ulmer, de pie, disparaba flechas sin parar para retirar a los soldados de la lucha. Si le permitían continuar, los caballeros de la Guardia Real serían sepultados en masa. Steve descartó su martillo y el arco de Wenda. Encordó una flecha en el arco de Fletcher, probando la tensión. Parecía más un juguete contra su fuerza que un arma real, pero aún sentía la tensión. Ya había usado un arco una sola vez, una tarde en Nueva York, jugando con Tony y Clint. Era hora de ver qué recordaba. Empezó a avanzar hacia la pelea. Su primer disparo falló a Ulmer por unos 30 centímetros, pero sin duda lo alarmó. El arquero desvió su atención de Daine y devolvió el fuego, alcanzando a Steve justo en el corazón. La flecha fue ignorada al rebotar en su armadura, apenas un puñetazo en el pecho. El siguiente disparo de Steve fue mucho más cercano, marcando una línea en la mejilla de Ulmer y arrancándole el lóbulo de la oreja izquierda. El bandido maldijo y se escondió, escondido bajo la hierba. Por el movimiento, se apresuraba a poner el grueso de la pelea entre él y Steve. Una última flecha cayó sobre la hierba, y Steve tendría que abrirse paso a través de la lucha si quería seguir hostigando a Ulmer. Los caballeros seguían en un punto muerto contra sus enemigos, pero la batalla no podía continuar, y soldados y bandidos se estaban desgastando mutuamente. La lucha había terminado. Los hombres que luchaban aún no lo sabían. La única pregunta era cómo Steve decidía terminarla, y cuántos caerían antes que él. Había algo en el caballero sonriente que hacía que Steve desconfiara de él, que le prestara atención incluso mientras acosaba a Ulmer. Algo que indicaba que era el hombre más peligroso del campo de batalla. Aparte del propio Steve, claro. Soltó el arco y el carcaj vacío y echó a correr, con las manos desnudas, hacia el hombre que lucía una sonrisa burlona mientras se batía a duelo con Selmy y Lannister a la vez. Uno de los bandidos que lo acompañaban se había desplomado después de que Selmy le hiciera un profundo corte en el muslo, pero el otro seguía ayudándolo. Steve acortó distancias rápidamente, pero el caballero lo vio venir. En lugar de seguir asestando golpes a sus enemigos, retrocedió, interponiendo a su camarada entre él y Steve, dejándolo solo para enfrentarse a los dos caballeros. En el instante en que tomó aliento, el bandido recibió un corte en la garganta y el vientre, y en lugar de embestir al caballero, Steve encontró a su adversario herido por un cadáver. Atacó con una bota, enviando el cuerpo volando hacia su traicionero líder. Fuera lo que fuese que el caballero hubiera esperado o pretendido, no fue eso, ya que casi fue derribado por la fuerza del impacto. Steve no le dio respiro, siguiendo con una ráfaga de patadas que hicieron que el caballero retrocediera, casi cayendo hacia atrás en sus intentos de ganar espacio. Se supone que no deberías estar aquí, dijo el caballero. Su voz era sorprendentemente normal, viniendo de un rostro que alguna vez pudo haber sido atractivo, pero que se había vuelto retorcido y extraño. Esta no es tu historia. Tal vez, pero soy yo quien te dice cómo va a ir, dijo Steve. Puedes rendirte, o puedo matarte. Haz tu elección. El caballero escupió y golpeó su espada contra su escudo con un sonido metálico. No eres un ser. Me comeré tu corazón. Se abalanzó, la punta de la espada buscando la piel expuesta de la garganta de Steve. Steve se movió ligeramente, desviando la hoja del objetivo con un brazo. En lugar de alojarse en su cuello, se le escapó del hombro, y el caballero perdió el equilibrio cuando Steve atacó con el otro brazo, golpeándolo en la garganta. El caballero sonriente emitió un horrible gorgoteo al desplomarse, intentando recuperarse con el escudo. Su sonrisa no abandonó su rostro, y parecía dividido entre intentar reír y pronunciar unas últimas palabras. Steve le dio la espalda al moribundo. Fueran lo que fuesen, no tenía tiempo para ellos. Selmy y Lannister lo observaron un instante, Selmy con una ceja levantada y Lannister con la boca abierta. Jaime, custodia a Sumner, dijo Selmy. América, conmigo. Steve asintió, y juntos se volvieron hacia los últimos líderes de la hermandad. La lucha de 2 contra 1 había disminuido un poco, cada hombre se estaba fatigando. Selmy avanzó para apoyar a Daine, con Steve a su lado, y la mirada en los ojos de Toyne le indicó que sabía que todo había terminado. ¿Crees que estás del lado de los 7? El líder de la hermandad escupió, mientras su espada destellaba frenéticamente. Steve desvió de un manotazo un martillazo dirigido al hombro de Selmy, obligando a Ben a retirarse de la pelea y dejando a Toyne luchando 1 contra 2.
Crees tener honor al servir a ese cerdo. Las palabras de Toine se interrumpieron cuando la espada de Daine encontró su cuello y se lo separó del cuerpo. ¡No! Rugió Ben, alzando el martillo por encima de la cabeza para asestarle un golpe demoledor. El trozo de metal cayó y aplastó la cabeza de Steve como una uva. Steve atrapó la cabeza del martillo con la palma de la mano, deteniendo el golpe en seco. Atacó, esta vez a la mandíbula, y Ben el panzón cayó como un árbol desmoronado. La caída del último de sus líderes bastó para quebrantar el ánimo de los bandidos restantes. Se dieron la vuelta, todos a la vez, y trataron de huir. Algunos fueron abatidos en su intento, y otros lograron escapar de la refriega inmediata, pero probablemente no llegarían muy lejos. La batalla había terminado y la hermandad de Kingswood estaba acabada. Daine dejó escapar un largo y lento suspiro, controlando su respiración. Podría haber ido mejor, dijo, mirando a los soldados, dispersos entre los caídos. Algunos estaban inmóviles como una tumba, pero otros se agarraban las heridas y gemían de dolor. Tengo formación médica, dijo Steve. Tenemos que realizar, se interrumpió al no encontrar la palabra para triaje a los heridos más graves, encuéntrenlos y díganme, haré lo que pueda. Daine no dudó. Hubert. El Capitán América tiene experiencia curando, encuentren quiénes son los heridos más graves. Sí, señor. Dijo uno de los soldados, antes de soltar sus armas y correr hacia su camarada caído más cercano. Dos de sus compañeros se unieron a la búsqueda, atendiendo a hombres diferentes. Uthor. Ve a ver a Adam, trae los caballos de vuelta. Nosotros acabaremos con los que intenten huir, continuó Daine. Steve recibió una palmada en el hombro, y al girarse vio al chico haciendo todo lo posible por no parecer preocupado. Capitán América, mi caballero maestro, llámame Steve, chico, dijo Steve. ¿Dónde está? El chico titubeó un momento, pero insistió. Por aquí. Le clavaron una flecha en la axila a mitad de la batalla, pero no puedo decir qué tan grave es la herida. Veámoslo entonces, dijo Steve, y fue conducido hasta el caballero caído. El hombre yacía en el suelo, vigilado por un soldado con una herida en el estómago que sangraba lentamente. La flecha estaba en su axila izquierda. De alguna manera, había encontrado el hueco en su armadura de placas, además de perforar la cota de malla que había debajo. No goteaba sangre por su armadura, pero eso no era seguro. Crackhead, ¿sientes algo de humedad dentro de tu armadura? Todavía no me he meado, chico, no nos adelantemos, dijo Crackhead, gruñendo. ¿Sientes algo de calor en el costado desde la herida? Preguntó Steve. Si conociera mejor al hombre, podría haberle dado algo de descaro por su edad. No, nada de eso, dijo Crackhead. Solo me cuesta un poco recuperar el aliento. Podría ser un pulmón perforado, dijo Steve, sin tono de voz. Lannister inclinó la cabeza y Crackhead dejó escapar un suspiro. Extranjero se lleva a todos los arqueros bandidos cobardes, gruñó el hombre. Jaime, te pediré que seas testigo por mí. No nos adelantemos, aún no estás muerto, dijo Steve. Aún puedes hablar y no te falta el aire, así que puede que estés bien. Sin embargo, no voy a arriesgarme a quitarte la flecha aquí. ¿Tienen un médico en el campamento? ¿Un qué? Preguntó Crackhead. Alguien que pueda curar y tratar heridas, dijo Steve. Tenemos un matasierras y a la esposa de Torvin, que ayudó a un maestre durante unos años, dijo Lannister. Mejor que nada, dijo Steve. No te muevas hasta que consigamos una carreta para llevarte, mantén la respiración regular y firme, y si podemos quitarte la armadura sin agravar la herida, sería de gran ayuda. No voy a salir corriendo, dijo Crackhead, frunciéndole el ceño, solo para recibir una sonrisa burlona a cambio. ¿Y ahora, cómo te llamas, hijo? Preguntó Steve al soldado con la herida en el estómago. El soldado se sobresaltó al ser llamado. Jared, capitán. ¿Comiste algo de esa sopa esta mañana? Preguntó Steve, mirando la herida. Sí, capitán. Llámame Steve, es más fácil que decir capitán todo el tiempo, dijo Steve. Se inclinó para oler la herida. Estarás bien. Detén la hemorragia con un paño limpio que encuentres, y eso servirá hasta que volvamos al campamento. Gracias, Cap Steve, dijo Jared, con aspecto bastante abrumado. Bien, ¿quién es el siguiente? Steve preguntó, poniéndose de pie. Por aquí, capitán. Gritó Hubert, haciéndole señas para que se acercara. Ayúdalo, Jaime, jadeó Crackhead. Un poco de conocimiento curativo nunca le vendrá mal a un caballero.
La mirada de Lannister, que había estado considerando las acciones de Steve, se dirigió al rostro de Crackle. Vamos, chico, dijo Steve. No hay descanso para los malvados. Ya se dirigía al siguiente paciente. Si te llamo Steve, dijo Lannister, deberías llamarme Jaime. Claro que sí, chico, dijo Steve. Ignoró el divertido torrente de expresiones que cruzó el rostro de Jaime, agachándose junto a Hubert para inspeccionar al soldado. Este tipo recibió una espada en el muslo, pero aún no ha muerto y la sangre no brota, así que la arteria probablemente esté bien. Jaime asintió e hizo todo lo posible por asimilar todo lo que le decía el hombre de vestimenta extraña, que afirmaba ser un gran campeón de una tierra extranjera. Resultaría ser una tarde educativa. De los 20 hombres que habían seguido a los caballeros a la batalla, la cuenta del carnicero llegó a ser de 12 heridos, 3 de los cuales murieron a causa de sus heridas. Steve estaba extrañamente agradecido de que incluso si hubiera tenido acceso a tecnología médica moderna, todavía habrían muerto a causa de sus heridas. Los soldados que habían perseguido a los bandidos Kebuyan regresaron, con las espadas ensangrentadas y los ánimos en alto. Cuando descubrieron cuántos de sus amigos habían sobrevivido gracias a la ayuda de Steve, sus ánimos solo aumentaron. Mientras terminaba de atar una funda vacía a la pierna rota de un hombre, se puso de pie y miró a su alrededor. Jaime estaba detrás de él, su armadura dorada más ensangrentada por las secuelas que la batalla misma, mientras Selmy y Daine conferenciaban en voz baja a cierta distancia. ¿Están todos?, preguntó Steve, alzando la voz. Sí, señor, dijo Hubert. Nosotros, me vendría bien algo de curación. Llamó una voz. La cabeza de Steve giró hacia la voz. Le resultaba familiar. Ponte de pie y hazte notar. Me dolió mucho tener una flecha en la pierna. Daine señaló a 2 soldados ilesos, y avanzaron hacia la voz. Tranquilos, cabrones. Steve vio cómo levantaban a Ulmer de donde había estado escondido en la hierba. Se veía una flecha atravesándole el muslo, y saltó para no cargar con el peso mientras lo arrastraban y lo arrojaban ante Daine. Ulmer, dijo Daine, alargando el nombre. Me preguntaba dónde te habías metido. Dijo Ulmer. La voz de Crackle se alzó desde donde yacía. Llévame al orinal, voy a apuñalarlo. Lo siento, de verdad, dijo Ulmer, esbozando una sonrisa a pesar del dolor de pierna. Smiller insistió. Sin resentimientos, ¿de acuerdo? Ulmer de la hermandad de Kingswood, dijo Daine, ahogando el grito furioso de Crackle. Se le acusa de bandidaje, robo, secuestro de la nobleza para pedir rescate y de usurpar la libertad de la princesa Elia Martell. ¿Tiene alguna última palabra? Sí, respondió Ulmer, incorporándose sobre una rodilla. Solo fue un beso, y yo me quedo con el negro. Daine frunció el ceño y se giró para hablar con Selmy. Mientras conversaban en susurros, Steve miró a Jaime. ¿Qué es ese negro que quiere tomar? Tomar el negro significa renunciar a todas las demás pretensiones y responsabilidades y unirse a la Guardia de la Noche en el Muro, una estructura que se extiende por el norte, de costa a costa, dijo Jaime. Antaño era una vocación honorable. Ahora está llena de violadores y ladrones demasiado asustados para morir. ¿Puede alguien escapar a un castigo por sus crímenes así?, preguntó Steve. Jaime contuvo un bufido. Por las historias que uno escucha del muro, yo no diría que escapan al castigo. ¿Muchos hombres eligen la ejecución en su lugar y las mujeres?, preguntó Steve, pensando en Wenda. Una mirada incómoda cruzó el rostro de Jaime. Mujeres, a las mujeres no se les permite unirse a la guardia. Antes de que Steve pudiera preguntar más, Daine se giró hacia Ulmer. Muy bien. Te unirás a la Guardia de la Noche. Intenta escapar, y serás asesinado. Gracias, gran señor, gracias, dijo Ulmer, haciendo una reverencia burlona lo mejor que pudo. ¿Podría alguien ayudarme con esta flecha ahora? Esa noche, se cuentan historias y se cantan canciones, se intercambian alardes y se comparten bromas entre amigos. Los hombres celebran su victoria y supervivencia, así como su parte de la recompensa encontrada en el campamento de la Hermandad del Bosque Real. Lo que una vez había sido el rescate de los nobles capturados por los bandidos, ahora se destinaría a vino y mujeres para los soldados que los habían derrotado. Más allá de las monedas y otros objetos de valor encontrados en el campamento, ahora eran anfitriones de una joven y su acompañante, Lady Jane Swan, y, según Steve, de su monja personal. Se recuperaban de su terrible experiencia y habían decidido no estar cerca de un grupo de hombres ruidosos, a pesar de estar agradecidos por su rescate.
Por lo que Steve pudo deducir, lo peor que habían sufrido fueron quemaduras por las cuerdas de sus ataduras y quizás menos lujos de los que estaban acostumbrados, y Naeris había decidido comer con ellos. Una hoguera dominaba el centro del campamento esa noche, en lugar de varias más pequeñas, y la mayoría de los hombres la rodeaban, festejando y bebiendo. Steve se sentó un poco más atrás, con Daine, Selmy y Jamie, hablando en voz baja y comentando los acontecimientos del día. Debo felicitarte por detectar la emboscada dentro de la emboscada, le dijo Daine a Steve. Sin esa advertencia, habríamos perdido más hombres de los que perdimos. He estado en unas cuantas emboscadas en mi vida, dijo Steve, en ambos bandos de la lucha. ¿Qué te hace llevar ese martillo contigo? Preguntó Jaime. Tenía una copa de vino en una mano, y su lengua quizás estaba un poco más libre de lo que habría estado en otras circunstancias. No creo haberte visto usarlo ni una sola vez. Necesitaba un arma, así que, la tomé prestada cuando salimos de Punta Afilada, dijo Steve. Los Lannister también perdieron su arma, ¿sabes? Dijo Jaime, hablando más rápido de lo habitual. ¿Perdiste tu espada? Mi escudo es mi arma, dijo Steve, captando las leves sonrisas en los rostros de los dos caballeros mientras observaban a Jaime. Oye, chico. ¿Alguna vez has vendido conchas marinas en la orilla? Conchas por Sheesheasau, su rostro se arrugó con disgusto. ¿Qué? Steve sonrió mientras Daine se permitía una risita. De hecho, te vi usar el martillo, América, dijo Selmy, sonriendo ante la broma. Fue un golpe tremendo el que le diste a ese arquero del árbol. ¿Quién fue y cómo se te escapó? Fue Fletcher Dick, y Wenda también estaba allí, dijo Steve. Al final los dejé ir. Las sonrisas se desvanecían. Los dejaste ir, dijo Daine. ¿Por qué? Tenía a Fletcher derribado, pero Wenda tenía una flecha lista para dispararle a uno de ustedes. No me gustaban mis posibilidades de detenerla, así que prioricé mantenerlos a todos en el campo de batalla antes que aprehenderlos. Prometieron abandonar la batalla si los dejaba ir, dijo Steve. Había tomado su decisión y no se escondería. Se intercambiaron miradas y fruncieron el ceño. Es cierto que si uno de nosotros hubiera caído, la batalla podría no haber ido tan bien, admitió Selmy. Habrá quienes no estén contentos de que el cervatillo blanco siga libre, dijo Daine. Pero la hermandad está destruida de todos modos. Jaime no estaba tan convencido. Pero para retirarse, habría tenido que perder su oportunidad. ¿Por qué no los abatieron entonces? Terminar la batalla y salvar vidas era más importante que capturarlos, dijo Steve. Podría haberlos perseguido, pero cada vez que no contribuyó a terminar la pelea, tú y Selmy luchan contra el caballero sonriente, y Daine se enfrenta a Benitoine, y Ulmer está eliminando a los hombres. Asintió hacia la celebración que aún continuaba mientras el grupo retomaba otra canción. Cuando hay vidas a tu cargo, las proteges. Ya veo, dijo Jaime, aunque su tono le contradecía. Daine miró a Selmy, con una inclinación de cabeza interrogativa, y recibió un asentimiento a cambio. Puedes reflexionar sobre filosofía más tarde, dijo Daine. Por ahora, ven. Se puso de pie y se acercó al fuego. Desconcertado, Jaime se levantó y lo siguió, mientras los hombres se calmaban al ver a su líder de pie ante ellos. Hombres, hemos realizado una gran hazaña hoy, dijo Daine, iluminado por las llamas. Monstruos han sido aniquilados, y nobles y gente común han sido puestos a salvo. Pero aún queda una hazaña por hacer. Selmy tomó la pálida espada de Daine de donde la había dejado, aún envainada, y se la arrojó. Daine la atrapó fácilmente con una mano y liberó la hoja con un crujido. Arrodíllate, le dijo el caballero al escudero. Jaime no se arrodilló, sino que sus piernas se doblaron por la sorpresa. En nombre del guerrero, te conjuro a ser valiente, comenzó Daine. Su tono adquirió la cadencia de palabras gastadas, mientras golpeaba con su reluciente espada el hombro derecho de Jaime. En nombre del padre, te conjuro a ser justo. El campamento quedó en silencio, el único sonido era el crepitar del fuego, mientras la espada golpeaba su otro hombro. En nombre de la madre, te conjuro a defender a los jóvenes e inocentes. En nombre de la doncella, te conjuro a proteger a todas las mujeres. Aquí Daine se detuvo, mirando a Jaime a los ojos como si buscara algo. Tras un largo momento, asintió y sonrió. Levántate, Jaime Lannister de Roca Casterly, caballero de los 7 reinos. Lentamente, como si apenas se atreviera a creerlo, Jaime se puso de pie. Hubo un momento de silencio, y luego los hombres estallaron en vítores. A partir de ese momento, la celebración no hizo más que crecer.
Todos los presentes sabían que habían formado parte de algo ese día, algo que se recordaría en canciones durante años. Daine regresó con Steve y Selmy para observar cómo Jaime recibía con los vítores de los hombres, así como las copas que le ponían en las manos. La noche avanzaba, y el entusiasmo con el que se cantaban las canciones no hacía más que aumentar, aunque la calidad se resintiera. Steve observaba con divertida tolerancia, recordando el alboroto que habían armado sus comandos aulladores durante la guerra. Pronto llegarían al punto en que insistirían en atraer a los espectadores que aún no participaban en su alegría, y él tenía la intención de estar en la cama antes de eso. Capitán América. Steve. Gritó Jaime. Oh no. Necesitamos una canción tuya. De tu tierra natal. Gritó el chico, completamente borracho. Estaría encantado, dijo Selmy, el traidor, empujándolo hacia adelante. Steve fue recibido con otra ovación cuando se unió al círculo alrededor del fuego, y un mar de rostros expectantes. Entró en pánico y comenzó a cantar la primera canción que le vino a la mente. Casi el cielo, Virginia Occidental, montañas Blue Ridge, río Shenandoah. La vida es vieja allí, más vieja que los árboles, más joven que las montañas, creciendo como una brisa. Al menos no era la canción que habían escrito para su gira de bonos de guerra. Caminos rurales, llévame a casa, al lugar al que pertenezco. Virginia Occidental, mamá montaña, llévame a casa. Caminos rurales, puede que Steve haya dejado que su escudo se deslice más lejos, pero ha participado en la destrucción de la malvada hermandad de Kingsword, y sus acciones han asegurado la supervivencia de aquellos que de otro modo podrían haber perecido. Su derrota del infame caballero sonriente hará que su nombre pase a la historia y sea mencionado junto a Ser Arthur Dayne, Ser Barristan Selmy y Ser Jaime Lannister por su contribución al éxito de la campaña. Sus acciones le han asegurado una presentación favorable ante su gracia el rey Aerys II, gobernante de los 7 reinos, quien ya debe poseer su escudo. Se ha evitado una recepción fría, ya que quienes se enteren de sus hazañas con la Guardia Real descartarán de plano las palabras de Lord Baremon como mentiras y calumnias. Desembarco del rey se alza en el horizonte, y con él, la recuperación de su escudo. Aún está por verse si esta recuperación será tan sencilla o pacífica como cabría esperar. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.